ustedes. Acompáñenme por favor para hacer una oración y ponerle el mensaje del día de hoy en las manos de nuestro Señor. Amadísimo Padre, bendito y alabado seas eternamente y por siempre. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Queremos por favor suplicarte que tú nos guíes, que abras nuestras mentes y nuestros corazones a tu palabra. Y también, Señor Todopoderoso, que el mensaje del día de hoy sea para nuestra edificación y también, Señor, para que cada día seamos más acordes a lo que tú quieres que seamos en esta vida y en este mundo. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy continuamos nuestro estudio en el libro del profeta Jeremías. Vamos a estudiar el capítulo 29, Jeremías 29. Como nosotros podemos recordar del capítulo anterior, Dios mandó a su pueblo un mensaje a través del profeta Jeremías, al cual ellos no hicieron caso. El pueblo de Judá no le creyó a Jeremías, que iban a ser cautivos por los babilonios, y Dios llevó a cabo esto. Ellos escucharon con más atención la voz de los falsos profetas y desecharon la palabra de Dios, dicha por Jeremías, por el simple hecho de que Jeremías no les decía lo que ellos querían escuchar, lo que a ellos les gustaba. Así ahora el pueblo continúa en esta misma situación, en lo que vemos en el mensaje del día de hoy en Jeremías 29, ya que ellos escuchan dos mensajes diferentes, uno de parte de Dios por medio del profeta Jeremías y otro mensaje por los falsos profetas. Solo que ahora esta disputa es por medio de cartas, ya que ellos finalmente ya están cautivos en Babilonia y Jeremías continúa en Jerusalén. Entonces vamos a Jeremías, comenzando del versículo 1, Jeremías 29, empezando del versículo 1. Y nos dice la Escritura: esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén, junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. Entonces finalmente el rey de Judá se había rendido ante Nabucodonosor y le había entregado ya la ciudad y el reino en sus manos. Y ahora fue obligado a salir de ahí. Los sacerdotes, profetas y el pueblo han sido desterrados tiempo antes. Esta, como vamos a ver en unos segundos, es una carta de consuelo. La carta es enviada por medio de unos mensajeros que muy posiblemente llevaban tributos al rey Nabucodonosor. Ahora, cuando estaba meditando en esta porción de la Escritura, yo me quería imaginar y quisiera que ustedes se imaginaran que esto hubiera sucedido algo similar con un grupo de cristianos de hoy en día. ¿Qué es lo que hubieran dicho? ¿Cuál es el pensamiento de muchas personas hoy en día que tienen una enseñanza muy incorrecta de lo que sucede en el mundo? Dirían algo así: estábamos en nuestra casa, estábamos en nuestro trabajo, pero el enemigo nos tentó, el enemigo nos hizo caer en pecado, el enemigo nos hizo llevar cautivos, por causa del enemigo fuimos exiliados, el enemigo esto y aquello. A mí francamente eso es muy desagradable, que las personas le den mucha gloria al enemigo de Dios, a Satanás o al diablo. Pero tristemente ese es el pensamiento de muchos cristianos hoy en día. Pasa cualquier cosa que no les agrada y ¿qué dicen? El enemigo, el enemigo. Y se les olvida que Dios nos dice que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, no para la gloria del diablo. Entonces una cosa que yo te invito y te animo es que deseches ya ese pensamiento
que yo sé que en muchas iglesias cristianas se dice, es que el enemigo y esto y el enemigo aquello. Y le dan muchísima más gloria, gloria que no tiene y poder que no tiene. Conocimiento que él no tiene, sabiduría que él no tiene. Es demasiado pequeño al lado de Dios. Pero a las personas les encanta darle el poder que él no tiene. Eso yo creo que a Dios le fastidia y a mí también. Si quieres molestar a Dios, di es que el enemigo. Y si me quieres molestar a mí, di es que el enemigo esto y el enemigo aquello. Deja de decir eso. Pero regresamos a Jeremías capítulo 29. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Interesante. Es muy interesante que Dios mismo está declarando que Él fue quien los deportó. No fue el enemigo, ni siquiera fue Nabucodonosor. ¿Quién fue? Dios. Dios los deportó. Dios los exilió. No es por el poder de Babilonia que ellos están en Babilonia. No, de ninguna manera. Sino porque Dios determinó que así fuera. Nabucodonosor es solamente un instrumento en las manos de Dios, pero el actor intelectual de todo esto, ¿quién es? Dios. Entonces Dios le va a decir a este pueblo el siguiente mensaje con la carta que así escribió Jeremías. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Nuevamente, aquí el Señor dice a donde los he deportado, no dice a donde los babilonios los deportaron, no dice a donde Nabucodonosor los deportó, Dios dice a donde yo los he deportado. Entonces, Dios de esta manera, a través de esta carta enviada por Jeremías, está advirtiendo que no están de paso por Babilonia, que no van a durar unos pocos días allí, y también que los va a sacar de inmediato. Dios no dice los voy a sacar de inmediato, los voy a sacar en un día o dos, en una semana, en un mes. No, Dios no dice eso, sino que esto va a llevar años. Esto va a llevar años. Por lo cual Dios les está dando palabras de ánimo para que ellos se tranquilicen y estén bien a pesar de todo, para que puedan comer, para que tengan lugares en los cuales vivir y obtener frutos, o bien sacar provecho de la situación, sacar el mejor provecho de una situación difícil. También Dios les dice que deben pedir por el bienestar de las personas donde ellos están deportados, de aquellos que fueron instrumento para que ellos estuvieran ahora lejos de casa. ¿Por qué? Porque los babilonios son un instrumento de Dios. Y finalmente, por un cierto tiempo, Babilonia será su lugar de residencia. Es verdad, Babilonia no era su tierra natal, no era su patria, por decirlo así, pero finalmente esta, por muchos años, por 70, sería su hogar. Así que Dios les dice que procuren estar lo mejor que les sea posible. Y finalmente, así como Dios nos dice en el Salmo 50, y también a través del profeta Isaías,
Pues mía es la tierra y todo lo que hay en ella. Así que toda la tierra es propiedad de Dios, de tal manera que los israelitas, aunque no estuvieran en la tierra de Israel, aunque no estuvieran los judíos ahí ni cerca de su capital, Jerusalén, de todas maneras estaban en un lugar que era propiedad de Dios, que es ¿qué? La tierra. Toda la tierra es de Dios. Entonces, seguían estando en la propiedad de Dios, aunque no en la de ellos. Continuamos, siguientes versículos. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Lo que los profetas y adivinos que estaban en medio del pueblo deportado decían, daban un mensaje opuesto al de Dios. Hacían saber a las personas que su cautiverio o exilio sería breve, que tuvieran ánimo y que muy pronto regresarían al territorio de Judá, que muy pronto regresarían a Jerusalén. Pero Dios les advierte, no les crean. Esto va a durar más que lo que ellos les dicen. ¿Y cuál es la tendencia humana? Eso sigue pasando el día de hoy. Hoy pasa lo mismo. ¿Qué es lo que hacen los no creyentes? Consultan a adivinos, a brujos, a hechiceros, los que les leen la mano, la carta, el tarot. Los no cristianos les encanta consultar el horóscopo, cosa que un cristiano nunca debe hacer. Un cristiano nunca debe consultar el horóscopo, ni que le lean las cartas, el café, el tarot, consultar a ningún tipo de brujo, mago, adivino, adivinador, ni aunque diga que te da todo, no le hagas caso. Te da todo lo que le sobra, ¿no? Pero tristemente, muchos cristianos al día de hoy, tal vez algunos no van con el hechicero o con el brujo, pero le preguntan a algún hermano respecto de un asunto. Y si ese hermano o hermana no les dice lo que ellos quieren escuchar, ¿qué es lo que hacen? Se van con otro. Hermano, tengo esta situación, ¿y qué es lo que esperan? Que esa persona les diga lo que quieren escuchar. Pero, y si no les dice lo que quieren escuchar, ¿qué es lo que hacen? Se van con otro, hasta que finalmente encuentren a alguien que les diga lo que ellos quieren escuchar. De la misma manera, personas van no solo de hermano en hermano, sino también van de iglesia en iglesia. ¿Buscando qué? Que alguien les diga lo que ellos quieren escuchar. Eso es lo que tristemente pasa con muchos cristianos el día de hoy. Y entonces llegan a un lugar que se llama iglesia y escuchan solo lo que les gusta escuchar. Y ahí se quedan. Es terrible, ¿verdad? Es terrible. Entonces cualquier semejanza de lo que pasaba hace 2600 años en ese tiempo en Israel y lo que pasa hoy, cualquier semejanza no es mera coincidencia. El hombre lamentablemente sigue igual, el corazón del hombre sigue igual, buscando escuchar solamente lo que le agrada. Así dice el Señor, estamos en Jeremías 29:10. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa a favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios, el Dios de amor, les da una esperanza, les recuerda que en Él hay esperanza, en Dios hay esperanza, en Dios hay futuro. Que los planes que Dios tiene para ellos son de bienestar. Siempre el plan que Dios tiene para ti es mejor que el plan que tú mismo tienes para ti.
Si recordamos en el libro del Éxodo y de Deuteronomio, Dios dice, haz lo que yo te mando para que te vaya bien. Yo te mando que lo hagas para que te vaya bien, así que Dios no cambia. El deseo de Dios es que te vaya bien. Dios se lo ha hecho saber al hombre una y otra vez. Dios quiere bendecir a la humanidad, pero también Dios quiere que se le obedezca. Muchas personas solamente quieren que les vaya bien, pero sin obediencia. Eso también me recuerda a lo que pasa mucho a veces en las escuelas, ¿no? Que dicen, los derechos de los niños. Está padre, qué bueno, pero ¿y las obligaciones de los niños? Se enseña mucho respecto de los derechos y qué de las obligaciones. Escuchaba en alguna ocasión una mujer ahí llegaba con mi esposa y decía, no, hermana, hay que exigir los derechos que Dios nos da. Y yo escuchaba semejante barbaridad, dije, caray, ahora resulta que estamos para exigirle a Dios nuestros derechos. Bueno, ¿y qué hay de tus obligaciones? ¿Qué hay de tus responsabilidades? No queremos cumplir con nuestras responsabilidades, pero sí queremos nuestros derechos. No queremos a lo mejor lavar los trastes, pero sí queremos nuestro tiempo del internet, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Dios nos pide que le obedezcamos. Así que 70 años se deben cumplir. Esto también nos debe llevar a pensar respecto de la disciplina a los hijos. Es importante ser fiel en la disciplina. Cuando nuestros hijos hacen lo correcto, eso trae una consecuencia. Y si tú les dices que le vas a dar cierta consecuencia, la debes cumplir. Si tú les das un término, un plazo o una cierta consecuencia, haz esa consecuencia. ¿Por qué? Porque es importante que ellos sepan que los disciplinas no porque no los quieres, sino porque los amas. El Señor nos dice, y lo encontramos en Hebreos capítulo 12, que Dios ama, al que Dios ama lo disciplina, al que toma como hijo lo disciplina. Eso también nos lo dice a través de los salmos, a través de los proverbios. Y también yo creo que en este momento valdría la pena recordar por qué 70 años, por qué Dios permitió, mandó a estos hombres por 70 años. ¿Quieres saber por qué 70 años? Bueno, vamos a ver bien brevemente algunos pasajes que nos dan la razón de por estos 70 años. En Éxodo capítulo 21 nos encontramos lo siguiente: si alguien compra un esclavo hebreo, este le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Los israelitas no podían esclavizar a sus hermanos por más de 6 años. Pero los israelitas no habían hecho eso. Habían esclavizado a sus hermanos por años y años y años. Tenemos que recordar que Dios de ninguna manera está a favor de la explotación de los hombres. Dios no está a favor de que una persona obligatoriamente le sirva a otra de por vida. Dije obligatoriamente, porque también el Señor habla también de aquellos que de voluntad y por amor sirven a sus amos y que dicen, yo amo tanto a mi amo que quiero estar con él y servir de toda mi vida. Ok, pero eso es algo que voluntario, pero no obligatorio. También en el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 22, dice, no maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé su clamor. Arderá mi fuego y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Entonces Dios tampoco quiere que se maltrate a los extranjeros. Entonces tú ves a una persona
con rasgos diferentes a los de tu raza, a los de tu pueblo, no digas, pues este cuate, pues es gringuito, lo voy a mayugar, es chino, o es coreano, o lo voy a maltratar y lo voy a ofender y le voy a decir cosas groseras, ofensivas, que si está muy chaparro, muy amarillo, muy moreno, muy güero, muy prieto, muy lo que tú quieras, muy negro. No, eso es incorrecto. No debes oprimir ni maltratar a una persona solamente porque no tiene tus mismos rasgos físicos o culturales. Dios no quiere que se maltrate a los extranjeros, cosa que el pueblo de Israel no hizo. Los mismos jefes de los israelitas explotaban a las viudas, a los huérfanos, de los cuales que Dios es protector. Así que sin lugar a dudas, esta cautividad vino también por el clamor de las viudas y los huérfanos. Seguramente más de una viuda y más de un huérfano clamaron al Señor y le dijeron, Señor Dios Todopoderoso, protector de las viudas, defiéndeme, soy una viuda pobre. Y estos individuos, líderes, me están mayugando, me están ofendiendo, me están oprimiendo. Aquellos que están en el gobierno me están maltratando, por favor, líbrame de esto. No necesariamente que las viudas dijeran mátalos, no, simplemente ya no quiero tener este peso, esta opresión, esta dificultad. Y entonces, ¿quién vino a rescatarles? Entonces, en el momento que las viudas y los huérfanos dijeron, el huérfano clamaba a Dios y entonces el huérfano diría, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Pues por supuesto que no era el Chapulín Colorado, era Dios. Dios vino al rescate de todos estos huérfanos, a rescatarlos, a ayudarlos. ¿Por qué? Porque ellos clamaron sin lugar a duda a Dios. Pero esta cautividad también llegó por lo que nosotros leemos en Éxodo capítulo 23, empezando el versículo 10. 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el 7º año no cultivarás la tierra. Déjala descansar, para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento, para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. El pueblo de Israel no dejó descansar la tierra, según lo que Dios les había mandado, sino que siguieron haciendo lo malo. De la misma manera, si nosotros nos damos cuenta, en tiempos posteriores, aún en el día de hoy, si nosotros no hacemos voluntariamente, Dios permite que la tierra descanse por algún tiempo. En este tiempo de pandemia, de pronto escuchamos que las personas de pronto ven animales que ni sabían que existían. De pronto ya salen animales que ni sabían que existían y de pronto algunas situaciones pasan en la tierra. Entonces estas pestes mundiales sin lugar a dudas tienen que ver con esto. ¿Qué enemigo ni qué 8 cuartos diría mi abuelita? No, Dios, siempre Dios. La gloria siempre es para Dios. También en Levítico capítulo 25 nos encontramos esto. 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, harás resonar trompeta por todo el país. A este día también se le llama el día del jubileo, el año del jubileo. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Entonces, era algo sumamente tremendo. El año 50 para ustedes será para ustedes un jubileo. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo. La tierra solita iba a dar sus frutos.
Ni tampoco vendimiarán las uvas no cultivadas. Esas uvas no cultivadas no eran para ellos, sino para también los pobres, los que no tenían que comer. Ese año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. ¿Cómo ellos podían estar seguros de que el séptimo año iba a pasar eso? Y al 7 por 7, 49, al año 50 iba a pasar eso. Dios les dio una demostración diaria de que eso era posible. ¿Cuándo? Cuando sacó Dios a su pueblo de Egipto a la tierra prometida, porque ellos ni siquiera, no es que no sembraran un día, es que no sembraban ningún día. Y Dios los proveía con el pan que venía del cielo. El pan que venía del cielo, que a veces de broma decíamos que cuando los israelitas salieron y dijeron, ¿qué es eso? Bueno, no es que se llame ¿qué es eso? Es solamente una broma. Es que salieron y no sabían qué era eso, y la escritura nos dice que eran como unas hojuelas, eran como unos cornflakes. Por eso el Señor les dijo que los iba a llevar al lugar donde abundaba la leche y la miel. ¿Para qué? Para que también a sus cornflakes le pusieran leche y miel. Entonces, el Señor, esto no está en la Biblia de los cornflakes, por favor. Entonces el Señor les había demostrado una y otra vez por 40 años que Él los podía sostener, a pesar de que ellos no sembraran ni cosecharan la tierra. Entonces la pregunta es, si por 40 años los pudo sostener, ¿uno de cada 7 días no los iba a sostener? ¿Uno de cada 7 años no los iba a sostener? ¿Uno de cada 50 años no los iba a sostener? Por supuesto. Pero el pueblo de Israel fue ¿qué? Incrédulo y desobediente. En el año del jubileo cada uno volverá a su heredad familiar. Esto era importante, porque cuando una persona por alguna razón tenía mucha necesidad y tenía que vender su tierra o su casa, has de saber que el Señor de ninguna manera quería que una persona se quedara sin tierra o sin casa. ¿Qué es lo que pasaba? En el año del jubileo, esa casa que era de tu propiedad, volvía a ser de tu propiedad, para que ninguna familia se quedara sin casa. Dios quería que no hubiera gente sin casa, gente sin hogar, gente en la calle. Dios de ninguna manera quería personas viviendo en la calle, en estado de calle. Por eso es que Dios les dijo, cuando las personas vean las leyes que ustedes tienen, se sorprenderán y dirán, wow, ¿qué nación tiene a un Dios tan justo como el de ustedes? Entonces en Israel y en Judá ninguna persona tenía que haberse quedado sin tierra y sin casa. Porque si tú habías comprado una cierta tierra, en el año del jubileo tenías que regresar esa tierra. Así de fácil. Si entre ustedes se realizan transacciones de compraventa, no se exploten los unos a los otros. Tú comprarás de tu prójimo a un precio proporcional al número de años que falten para el próximo jubileo. Eso quiere decir que ¿qué? Que tampoco se trataba de hacer tranza y decir, pues te vendo la casa en 200,000 pesos. Pero si resulta que faltaban un año para el año del jubileo, entonces ya no valía 200,000 pesos, sino tal vez 30,000. ¿Por qué? Porque esa casa no la podías usar por más de un año. Y esa tierra no la ibas a poder usar por más de un año. Tú comprarás de tu prójimo a un precio proporcional al número de años que falten para el próximo jubileo. Y él te venderá a un precio proporcional al número de años que queden por cosechar. ¿Se acuerdan lo que este hombre terrible Acab hizo? ¿Qué es lo que le dijo la bruja de su esposa? No te preocupes, vamos a matar a este hombre que tiene una viña para que te quedes con la viña. Terrible. ¿Y eso quién lo hizo? Un rey de Israel.
Continuamos aquí desde el versículo 16. Si aún faltan muchos años para el jubileo, aumentarás el precio de la misma proporción, pero si faltan pocos, rebajarás el precio proporcionalmente, porque lo que se te está vendiendo es solo el número de cosechas. Solo el número de cosechas. Entonces podían ser 49, 48, 47 o menos cosechas. Entonces no podías vender de una manera injusta una tierra. El Señor no quería la explotación, no se explotarán los unos a los otros, sino que temerán al Señor su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Pongan en práctica mis estatutos y observen mis preceptos y habitarán seguros en la tierra. La tierra dará su fruto y comerán hasta saciarse y allí vivirán seguros. Si acaso se preguntan, ¿qué comeremos en el 7º año si no plantamos ni cosechamos nuestros productos? Déjenme decirle que en el 6º año les enviaré una bendición tan grande que la tierra producirá como para 3 años. Dios mío, para 3 años. Entonces en el año 6º ellos tenían lo suficiente como para que en el 7º año vivieran todavía muchísimo mejor que en los otros años. ¿No te parece algo maravilloso? Cuando ustedes siembren durante el 8º año, todavía estarán comiendo de la cosecha del anterior y continuarán comiendo de ella hasta la cosecha del año siguiente. Algo tremendo, tremendo. ¿Qué otra cosa tenemos en Éxodo capítulo 23? 6 días trabajarás, pero el día 7º descansarán tus bueyes y tus asnos. Y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Hermano, es que no pude ver la predicación porque tenía trabajo, porque tenía cosas que hacer. Entonces, durante estos 70 años de cautiverio, los judíos tendrían forzosamente que dejar libres a sus esclavos. Durante estos 70 años, forzosamente tuvieron que dejar de explotar a las viudas y a los huérfanos. Durante estos 70 años tuvieron que dejar de trabajar la tierra donde vivían. Y ahora sí iban a tener tiempo para meditar. Ahora sí iban a tener tiempo para orar. Ahora sí iban a tener tiempo para clamar a Dios y ver la necesidad que todos tenemos de Dios, pero sería ya no en su tierra, sino fuera de su tierra. Y entonces se volvería en ellos aquel proverbio mexicano: vendrían a amar a Dios en tierra ajena. Pero no a un Dios de la tierra ajena, sino a su Dios, a su propio Dios. Entonces Dios me ha dado a mí la oportunidad de darme cuenta de esto. Si tú no das el diezmo de cualquier forma, no lo vas a tener, no lo vas a disfrutar. Pues Dios dice, me estás robando, no le puedes robar a Dios. ¿Por qué a muchas personas no prosperan? ¿Por qué a muchas personas no les va bien? Por eso, porque le roban a Dios lo que a Dios le pertenece. También hay un día que le pertenece a Dios y Dios dice, este día es para mí. Tenemos que recordar que el 7º día no es un día para que te pongas a lavar la ropa que no lavaste durante toda la semana. El 7º día no es para reparar el coche que no reparaste en los 6 días anteriores. El 7º día no es para que te busques otro trabajo y tengas dinero extra, pues como en mi trabajo 6 días, pues entonces el 7º día me voy a buscar otra chambita para tener dinero extra. No, el 7º día es para que se lo dediques a Dios, para que se lo dediques a tu familia, por supuesto para que tú mismo descanses, para que recobres tus fuerzas. Las fuerzas no solamente se recobran,
Se recobran en Dios se recobran las fuerzas. Ahora, también vale mucho la pena recordar que Dios no hizo el séptimo día porque Él estuviera cansado. La Biblia nos dice que el séptimo día fue hecho por causa de nosotros, para que nosotros descansáramos, para que nosotros le dediquemos ese día a Dios. Dios no necesita descansar, Dios no duerme, Dios no se cansa, Dios es eterno, Dios tiene un poder infinito que nunca termina, que nunca se acaba. A los que se les acaban las fuerzas son a nosotros, los que necesitamos, por decirlo de alguna manera, recargar la pila somos nosotros, ¿sí? Dios tiene unas pilas que son mejores que las del conejito, que duran y duran y duran. Las pilas de Dios nunca se terminan, la energía de Dios nunca se termina, el poder de Dios no se termina, el tuyo sí, el mío sí. ¿Y qué es lo que necesitamos? Recargarnos, entrar en el reposo de Dios. Predicamos de eso cuando hablamos del libro de los Hebreos, capítulo 3 y 4. Si quieres ver más detalle por ahí, en el canal de YouTube tenemos eso, ¿no? En Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, para que recuerdes lo que es entrar en el reposo de Dios. ¿Por qué 70 años? Si no has entendido hasta aquí, ¿por qué? Lo repito, porque los hombres de Israel no dejaron descansar la tierra, porque no permitieron a los esclavos ser libres, porque acapararon la tierra, porque se hacían de más y más tierra, porque no descansaban en el séptimo día, porque el séptimo día no se lo dedicaban a Dios, porque no daban sus diezmos. Por eso 70 años. Entonces todos esos años que no dejaron descansar su tierra, ahora la iban a dejar descansar. Regresamos a Jeremías capítulo 29, estamos en el versículo 12. Entonces ustedes me invocarán. Entonces, ¿cuándo? Cuando estén allá. Y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Entonces, ¿por qué muchas personas no encuentran a Dios? ¿Por qué Dios no escucha muchas oraciones? No escucha en el sentido de atenderlas, de ponerles atención. Dios lo oye todo, Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, pero una cosa es solamente oír y otra cosa es escuchar. Dios oye todo, pero no escucha todo. Es decir, Dios no le pone atención a todo lo que oye. ¿Por qué Dios no escucha muchas oraciones? Está muy simple. Porque muchas personas no buscan a Dios de todo corazón. No lo buscan de todo corazón. Entonces, ¿cuándo es que Dios escuchará tus súplicas? Cuando lo busques de todo corazón. Y dice el Señor, y me dejaré encontrar. Entonces el Señor, podríamos decir que en una cierta manera se esconde, por supuesto. Él esconde su rostro. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos separa de Dios. Nuestro pecado es un estorbo. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones lleguen a Dios. Esto también me recuerda que el Señor nos dice que nosotros como varones tenemos que tratar a nuestras esposas con mucho amor, con mucho cuidado, con mucha ternura, de una manera correcta. Dice la Escritura, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, yo estoy seguro que las oraciones de muchos varones no llegan a Dios, porque son muy bruscos, toscos, torpes,
con sus esposas, porque las maltratan. Un varón que golpea a su esposa, que ofende a su esposa, que le grita y que le dice majaderías, cuando después viene y ora a Dios, Dios no lo escucha. ¿Por qué? Porque Dios tiene el rostro volteado para otro lado. Porque esa persona tiene un pecado que hace una barrera entre él y Dios. Hace una barrera entre él y Dios. Cuando todos los pecados de nosotros cayeron sobre el Señor Jesús, Jesús estando en una cruz, nos dice la Escritura, lo encontramos en los Evangelios muy al final, nos dice la Escritura que Dios volteó su rostro. ¿Por qué Dios volteó el rostro y no vio a Jesús? Porque el pecado nos separa de Dios. Entonces Jesús estaba cargando con todos nuestros pecados, por eso es que Dios Padre no veía ni siquiera a su Hijo Jesucristo. Dios no ve al pecador. No escucha al pecador, Dios voltea su rostro. ¿Por qué? Porque hace cosas asquerosas y horribles. Y perdón por la comparación, pero si tú de pronto ves una cosa terrible como un vómito, no te quedas ahí volteando y léelo viendo. Tú lo que dices, ay, esa cosa es horrible, asquerosa, yo no la quiero ni ver. Y algunas personas dicen, ay, qué cosa tan fea, dijo vómito. Mira, de un vómito no te vas a ir al infierno, pero del pecado sí. Entonces hay algo peor y más asqueroso que el vómito, se llama pecado. Una persona pecadora que no acepta al Señor está muy lejos de Dios, muy lejos de la presencia del Señor. Y los haré volver del cautiverio. Entonces, cuando tú estás aprisionado en tus pecados, pide perdón a tus pecados. El Señor dice en Juan capítulo 1 que si tú confiesas tus pecados, Él cumple sus promesas de perdonarte, de limpiarte de toda maldad. Entonces, lo primero que tienes que hacer es pedir perdón, reconocer que eres pecador, pedir perdón. Pero no solamente vienes y pides perdón para volver a hacer lo mismo, sino pides perdón y te arrepientes, con el deseo de no volver a pecar, de no volver a caer. Entonces, Dios quiere que lo busquemos de todo corazón y no solamente como un ritual externo, haciendo cosas externas o haciendo cosas por tradición, por costumbre, sino porque verdaderamente entendemos quién es Dios. Ahora tampoco es venir a Dios o pretender llegar al cielo de reversa. ¿Cómo es eso? Por temor al castigo. La idea no es que vayas al cielo porque temas que Dios no te castigue, sino porque verdaderamente entiendas que Dios te ama, entiendas que es importante que tú ames a Dios, que amemos a Dios. Dios espera que le amemos. Por eso Dios dijo a través de Moisés, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es lo que tenemos que inculcar a nuestros hijos y qué es lo que nosotros mismos nos tenemos que inculcar? Que hay un único Señor, que hay un único Dios y que le debemos amar con corazón, alma y fuerzas. Regresamos a Jeremías, estamos en 29:15. Ustedes podrán decir, el Señor nos ha dado profetas en Babilonia. El Señor nos ha dado profetas en Babilonia. Los exiliados no habían querido escuchar a Jeremías y decían, aquí tenemos profetas, ellos también enseñan en el nombre de Dios. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios ante estas declaraciones? Versículo 16, pero esto es lo que dice el Señor acerca del rey que ocupa el trono de David y acerca de todo el pueblo que aún queda en esta ciudad, es decir, de sus hermanos que no fueron con ustedes al exilio. Así dice el Señor Todopoderoso. Voy a mandar contra ellos la espada
el hambre y la pestilencia. Haré que sean como higos podridos que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, hambre y pestilencia. Haré que sean motivo de espanto para todos los reinos de la tierra y que sean maldición y objeto de horror y de burla y de escarnio en todas las naciones por donde yo los dispersé. En alguna ocasión, bueno, voy a decir que alguna, no quisiera decir que muchas porque tampoco piensen que me la pasaba haciendo eso, pero recuerdo en alguna ocasión que a alguno de mis hijos le dije, a ver, te has ganado un castigo, ven acá. ¿Y qué es lo que a veces decía el muchachito? Ay, no, papá, no, papá. Y se empezaba a echar a correr. ¿Y sabes qué le decía? Mira, si vienes para acá van a ser menos, pero si te echas a correr van a ser más. Entonces, pues tú escoge. Eso es lo que el Señor está diciendo. Yo traje sobre ustedes una disciplina. Y ustedes dijeron, ay, no. Dice el Señor, bueno, pues, como tú no vienes aquí para que yo te dé tu disciplina, ya te dije, ven acá, te voy a dar tu disciplina, entonces, ahora yo te voy a perseguir, pero de donde te alcance, te voy a zumbar. Eso es lo que pasó con ellos. Ellos no quisieron aceptar la disciplina de Dios. Dios le dijo a través del profeta de Jeremías, capítulo anterior, les puso un yugo de madera y ellos dijeron, no, lo rompemos. Bueno, pues ahora te va uno de hierro. ¿Quién a mí me enseña a ser padre? Pues el mejor padre del mundo y del universo, Dios. Dios. Entonces, como una aplicación práctica para ti, padre, si en algún momento tu hijo o hija necesita alguna corrección, dásela. Y si esa corrección no la acepta, dale una peor. ¿Quién enseña eso? Dios. Porque a veces los hijos son tan terribles, porque tienen muy malos padres, porque no corrigen a sus hijos. Muchas personas no supieron corregir a sus hijos. Por eso tenemos tantos maleantes y tantas personas que hacen lo que se les da la gana. Si tú no corriges a tu hijo a tiempo, entonces, si tú no eres fiel y no cumples con lo que dices que le vas a hacer, se ponen peor. Y a veces todavía te echan la culpa. Nosotros vimos, y no voy a volver a predicar, se nos predicó en Jeremías capítulo 24 respecto de estos higos podridos, de estos falsos profetas a los cuales el pueblo escuchaba y además les creían. Entonces, estos profetas vendrían a ser desechados de Dios, vendrían a sufrir persecución, pobreza y burla de aquellos que los escuchaban, y no solo de ellos, sino de otras naciones a los cuales Dios los iba a dispersar. Dios prometió dispersar, hacer sufrir a estos falsos profetas. Continuamos versículo 19, porque ustedes no han escuchado ni han hecho caso de las palabras que una y otra vez les envié por medio de mis siervos, los profetas, afirma el Señor. Estas personas no habían escuchado a los verdaderos profetas de Dios, no les habían hecho caso, por eso iban a ser desechados. Entonces, no solamente es importante que las personas que se reúnen escuchen a Dios, sino también que los líderes escuchen a Dios, que escuchemos a Dios, que escuchemos la palabra de Dios y también que escuchemos la corrección. Si en algún momento algún líder tiene una falla, que tenemos muchas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar y decir, ups, me equivoqué, la regué, perdón. Hay que corregir el camino e ir por el camino correcto. No solamente escuchar lo que nos gusta, seamos congregantes o seamos líderes, seamos pastores, lo que sea. Hay que escuchar las correcciones, las correcciones que vienen de la palabra de Dios, que vienen de una persona que conoce la Biblia y que nos dice, esto que estás haciendo está mal. ¿Por qué?
porque yo lo digo, no, porque aquí lo dice Dios en su palabra. Pero a ustedes, versículo 20, pero ahora todos ustedes los exiliados que hice deportar de Jerusalén a Babilonia, obedezcan mi palabra. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Acerca de Acab, hijo de Colaías, y de Sedequías, hijo de Maseías, que les profetizan una mentira en mi nombre, voy a entregarlos en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará ante sus propios ojos. El versículo 20 es, sin lugar a dudas, un llamado a obedecer la palabra de Dios. Y ahora en el versículo 21 vemos que no hay cosa peor que atribuir una mentira a Dios. ¿Qué cosa más terrible que una persona diga, así dice el Señor, o yo declaro en el nombre del Señor? Eso es algo terrible. En aquel tiempo pasaba y hoy, tristemente, sigue sucediendo. Personas declaran cosas en el nombre de Dios, cosas que Dios ni ha dicho, cosas que Dios no ha mandado, por lo cual estos hombres pagaron por sus propias vidas. Y me puedes decir, oye hermano, o oiga hermano, yo escucho que en estos lugares y en aquellos otros lugares, una y otra vez personas dicen, yo declaro en el nombre de Jesús este milagro, yo declaro en el nombre del Señor Jesús este otro milagro, y yo declaro en el nombre de Jesús. Las personas al día de hoy tienen muchos seguidores. Las que hacen ese tipo de situaciones y tienen ese tipo de enseñanza tienen un montón de seguidores. Muchas de las mega iglesias tienen a este tipo de líderes. Sí, es verdad. Pero Dios no solamente nos habla respecto de estos líderes en el Antiguo Testamento, aquí en el libro de Jeremías, sino también por boca de nuestro Señor Jesucristo. Así podemos encontrar en Mateo capítulo 7 lo siguiente. El Señor Jesús dice en versículo 15 y luego 22 y 23, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros y dijimos, yo declaro en el nombre de Jesús sanidad, y yo declaro en el nombre de Jesús que eres limpio, y yo declaro que toda enfermedad es limpia, y yo declaro que... Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Ahora las personas dicen, yo declaro en el nombre de Jesús. Hace 2650 decían, yo declaro en el nombre del Señor, yo declaro en el nombre de Jehová, de Yahweh. Yo declaro en el nombre de Dios. Así eran estos hombres, Acab, hijo de Colaías, y Sedequías, hijo de Maseías, que les profetizaban una mentira en el nombre de Dios, y de los cuales nos habla Jeremías, falsos profetas, falsas ovejas. Nuevamente esto no solo sucedía en el tiempo de Jeremías, al día de hoy, en el tiempo en el que se encarnó el Señor Jesús sucedía, hoy sigue pasando, por eso es que el Señor Jesús nos advierte al respecto. Pero ¿qué es lo que enseñan estos falsos profetas? No solamente que no vas a tener problemas, no solamente que no vas a tener dificultades, sino que vas a tener prosperidad. ¿Qué es lo que dicen? Yo declaro en el nombre de Jesús que toda dolencia es quitada, yo declaro en el nombre de Jesús que no vas a tener deudas, yo declaro en el nombre de Jesús que les encanta declarar y declarar en el nombre de Jesús. Ahora, de ninguna manera yo digo que la Biblia dice o que yo enseño que la vida cristiana solamente es sufrir y sufrir y sufrir y que te la pases ahí diciendo como uno de los amigos de Don Gato, sufro,
sufro. No, la vida en Dios es una vida que tiene de todo, que tiene alegrías y tristezas. Así como nos dice Dios a través del libro de Eclesiastés. ¿Qué es lo que hay en esta vida? Alegrías y tristezas. Y todo tiene un tiempo en este mundo. Tiempo de llorar y tiempo de reír. ¿Sí? Tiempo de lanzar piedras, tiempo de cosechar piedras. Tiempo de vivir, tiempo de morir. Todo tiene un tiempo, hay tiempo para todo. Hay tiempo para alegrarse, pero también hay tiempo para tener tristezas. ¿Y qué es lo que muchos enseñan en estas iglesias el día de hoy por estos falsos profetas? Alegría, alegría, gozo, gozo y de victoria en victoria. Sí, es cierto. Vas a estar de gozo en gozo y de victoria en victoria. Es verdad, eso lo dice la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios nos dice que un verdadero creyente tiene dificultades. Y que un verdadero creyente aún se alegra en las dificultades. Así pues, Santiago nos dice, capítulo 1, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Entonces el verdadero creyente, el verdadero cristiano, cuando viene la dificultad, ¿qué es lo que hace? Se tumba en su cama, se pone a llorar. O dice, es que el enemigo. No. El que ha entendido verdaderamente la gloria de Dios, el poder de Dios, la eternidad de Dios, el todo conocimiento de Dios, se alegra. Se alegra. En recientes días, ustedes saben que hemos tenido muchas dificultades y de pronto me preguntan, ¿cómo estás? Y yo digo, pues bien. Y luego hasta me dicen, ¡ójole! Pues ¿por qué dices que bien? Pues porque estoy en dificultad, por eso estoy contento. Pero cuando termina la dificultad, ¿cómo estoy? Pues con más contento porque ya se terminó la dificultad. Entonces, ¿por qué estoy sonriendo? Pues me sonrío cuando no tengo dificultad y me alegro cuando tengo dificultad. Oye, pues ¿este está loco? Sí. Sí, porque la locura de Dios es más sabia que toda la inteligencia del mundo. Entonces, ¿estoy loco? Sí, por Dios. Por Dios. Porque Dios me concede esto. Me concede estar feliz cuando no tengo problemas, y Dios me concede estar muy feliz cuando tengo que enfrentarme a problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque esté loco, sino por lo que nos enseña Santiago. Versículo 3 dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Yo quiero ser una persona perfecta e íntegra y no quiero que me falte nada. Y la única manera en la que yo puedo ser una persona perfecta e íntegra es siendo constante, terminando la obra, ser disciplinados. Eso es algo que cuando tú aceptas a Dios, Dios pone en ti, el Espíritu Santo te pone. Constancia, disciplina. Es triste que de pronto algunos hermanos no hagan uso de este gran recurso que Dios puso en nuestras mentes y nuestros corazones. La disciplina. Un cristiano debe ser disciplinado. Un cristiano debe aprender a levantarse a buena hora, a orar, a leer, a hacer un poco de ejercicio, a comer correctamente. Disciplina, disciplina. Y ahora, ¿tú qué piensas? Que de pronto algunas personas piensan que la vida cristiana, el mundo nos ha llevado a que todo sea rápido, a que todo sea express, a que todo sea de microondas, ¿no? Oye, ¿y por qué tanto? A veces las personas piensan que llegan a un gimnasio y 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Van el primer día y dicen, oye, ¿por qué no estoy como Schwarzenegger? Pues porque él no lo hizo en un día. ¿Por qué no lo hizo en un día? Se requieren días.
Oye, pero si hoy no comí tortillas, ¿y por qué no estoy así todo flaco? Pues porque tienes que dejarlas de comer por meses, por años. No es de un día. Hay que perseverar, hay que ser constantes. ¿Para qué? ¿Por qué nosotros no llevamos a feliz término la obra? ¿Por qué no logramos lo que perseguimos? ¿Por qué no logramos los planes que Dios quiere que hagamos? Porque somos inconstantes. Porque pensamos que todas las cosas van a salir en un día. No, no, amados. La vida cristiana es una vida de perseverancia. Y aún las cosas en este mundo, y les hablé por ejemplo de ejercicio, requiere tiempo. Para que tú seas un gran corredor, necesitas ejercicio, 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 hacer las cosas un día y otro, y otro, y otro, y otro. Si no eres una persona perseverante, constante, no vas a llevar la obra a feliz término, no lo vas a lograr. No vas a ser perfecto, no vas a ser íntegro y te van a faltar muchas cosas. ¿Por qué soy feliz? Porque estoy en medio de la prueba y eso me va a hacer una mejor persona. Para la gloria de Dios, para el beneficio de los que están a mi alrededor y para mi propio beneficio. Regresamos a Jeremías. Por culpa de ellos, ¿de quién? De estos falsos profetas, todos los deportados de Judá que están en Babilonia pronunciarán esta maldición. Que el Señor haga contigo lo mismo que hizo con Sedequías y Acab, a quienes el rey de Babilonia asó al fuego. Uf, qué terrible, ¿verdad? Estos hombres que habían engañado al pueblo, Dios dijo, ustedes verán lo que les va a suceder. Y entonces, entre ellos estaban viendo cómo eran quemados, vivos. ¿Por qué? Porque cometieron una infamia en Israel, adulteraron con la mujer de su prójimo y dijeron mentiras en mi nombre, cosas que jamás les ordené. Yo lo sé y de eso soy testigo. ¿Quién? Dios. Y tú puedes decir, pero es que nadie me vio, no me vieron mis hijos, no me vio mi esposa. Entonces hice este cotorreo y nadie me vio. Bueno, Dios sí te vio. Dios me vio a mí, Dios me ha visto a mí cuando he hecho cosas incorrectas. Tal vez mi esposa no me ve, mis hijos no me ven, los hermanos de la iglesia no me ven, pero Dios me ve. Y entonces en el tiempo cuando venga el juicio, el Señor me va a decir, mira, te voy a hacer esto y esto y esto y esto. ¿Y qué voy a decir? Ay, no, yo no fui. Yo no fui. ¿Quién me vio? Y el Señor me va a decir, yo te vi. No voy a tener ni para dónde hacerme. Por eso, ¿qué es lo que he hecho? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer todos nosotros? Confesar nuestros pecados, decir, Señor, perdóname, esposa, perdóname, hijos, perdóname, vecino, perdóname, hermano, fulanito, fulanita, perdóname, porque he pecado contra ti. ¿Por qué he pecado contra ti? Entonces estos falsos profetas tuvieron un castigo ejemplar. Y sin lugar a dudas también los falsos profetas de hoy van a tener un castigo ejemplar. Aquí se termina la carta. Pero, ¿cuál es la reacción de los falsos profetas? Ellos también envían sus cartas, ¿verdad? Y veamos a continuación qué es la respuesta ante esto. También a Semaías, hijo de Negelán, le comunicarás, que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, tú en tu propio nombre enviaste cartas a todo el pueblo que está en Jerusalén. El sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, y a todos los sacerdotes, en estas cartas decías, el Señor te ha puesto como sacerdote en lugar del sacerdote Joyadá, para que vigiles en la casa del Señor
A todo loco que se haga pasar por profeta, lo pondrás en el cepo y en el calabozo. Nos encontramos aquí con dos cuestiones importantes. Semaías hace también entonces llegar cartas al pueblo y a los sacerdotes. Y entonces él le dice a Maseías, perdón, a Sofonías, tú vas a estar en lugar de aquel, de Joiada. Entonces, él se hace pasar por jefe del sacerdote. Y entonces él, ¿quién le dio la autoridad a este hombre? Él solito se la dio. Esto también me recuerda a personas que al día de hoy se autoproclaman pastores y de pronto ya cualquier persona hace una iglesia en su casa. Es que el Señor me dijo. También tenemos una secta muy conocida cuyo nombre no voy a mencionar, en la cual el líder de esta secta dice que Dios lo puso como sacerdote al mismo nivel que Aarón, que vino para restaurar ese sacerdocio de Aarón. Esta persona dice que un ángel le habló para que él haga el trabajo de Aarón. Qué terrible, falsos profetas al día de hoy. Varias sectas cuyo nombre no voy a mencionar porque no me interesa hacerles ninguna publicidad, hacen eso. En esta carta este hombre llamado Semaías escribe, si leemos con atención, está incitando al sacerdote Sofonías a que tome el lugar de Joiada, a que suplante a Joiada y también a que meta en el cepo a Jeremías y a cualquier otro que no esté de acuerdo con lo que él dice. Él está descartando a cualquier otra persona como profeta. Entonces él dice, yo soy profeta y nadie más. Lo que yo digo es autoridad y lo que todos los demás dicen no importa, no tiene valor. Continúa en esta carta diciendo, ¿por qué pues no has reprendido a Jeremías de Anatot, que entre ustedes se hace pasar por profeta? Resulta que él nos envió mensaje a Babilonia, el cual decía, la deportación va a durar mucho tiempo, así que construyan sus casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos. Aquí Semaías está muy claramente pidiéndole a Sofonías que castigue a Jeremías. Ahora, eso también me lleva a recordar Génesis. En Génesis, en el capítulo 3, Dios había dado una instrucción a Adán y Eva. Pero vino la serpiente que era muy astuta y les dio una interpretación diferente a Adán y Eva, y entonces ellos le creyeron a Adán y Eva. Entonces, una persona que es de Dios te puede dar una información, Dios mismo te puede dar una información a través de la Biblia, pero de pronto viene otra voz, otra palabra y te dice, hay esto o aquello. Cosas que hacen que tú te distraigas. De pronto palabras que te suena como que tienen lógica. Por ejemplo, al día de hoy, y no hablando de otras congregaciones, sino de la nuestra, de pronto nunca falta el que dice, sus martes de oración, siempre oran por lo mismo. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Y puso de ejemplo a una viuda que viene con un juez injusto y la viuda estaba pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y el juez dijo, ya para que no me esté molestando esta viuda, pues ya le voy a dar lo que quiere. ¿Y por qué se nos da el ejemplo de este juez injusto? Dios no es un juez injusto. Dios no es como este hombre que dice, ya para que no me esté fastidiando la viuda le voy a dar lo que pida. Pero el Señor dice que nosotros seamos insistentes en la oración. Nos pone a un juez injusto al lado de Dios, que es justo, que es nuestro Dios y que es un juez justo. Y de todas maneras nos dice, si esta viuda consiguió aquello pidiendo y pidiendo y pidiendo, ustedes delante de Dios tienen que estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Oye, ¿y por lo mismo? Sí, por lo mismo. Eso es lo que nos enseña Jesucristo, está en la Biblia. O no falta aquel que dice, ¿y por qué oran por personas que ni siquiera son de la iglesia? Porque ese es el mandato que Dios nos ha dado,
que llevemos el mensaje de salvación y que oremos no solamente por los que están a nuestro alrededor, sino que oremos por todas las personas. Entonces es bueno que oremos por personas que no vienen a la iglesia, por supuesto. Es bíblico y es correcto. Es correcto. Regresamos aquí a nuestro pasaje. Estamos en Jeremías 29. El sacerdote Sofonías leyó esta carta al profeta Jeremías. Y en el comentario que estaba yo hace un ratito, para completar, entonces, tú puedes escuchar comentarios o otra vocecita que te dice, ay esto, ay lo otro. Tú puedes escucharla o no. Entonces, Sofonías, ¿qué hace? Sofonías viene con Jeremías. ¿Por qué? Porque Sofonías entiende que Jeremías verdaderamente había sido enviado por Dios y no hace caso del chisme, no hace caso del falso profeta, no hace el caso de la persona que le dice, y otra vez van a orar por lo mismo. Claro que sí, vamos a seguir orando por lo mismo y no me estés molestando. Eso es lo que hace Sofonías. Mira, aquí está. Y entonces, nuevamente viene una respuesta. Este hombre perverso, Semaías, quería influir en el sacerdote Jeremías, metiéndole ideas. Nuevamente, qué terrible es cuando una persona quiere influir en una persona, en un líder, llevándole chismes, diciéndole cosas que son incorrectas, o bien sembrando discordia y divisiones. Una cosa que mi esposa dice, a ver, ¿me vas a hablar bien de la hermana? Te escucho. ¿Me traes un chisme? Guárdate tu chisme. No me hables, no me interesa. No me interesa. Entonces, en ese sentido, mi esposa es muy sabia de que dice, a ver, oiga, es que fíjese, a ver, ¿es un chisme? No me interesa escucharlo. ¿Vas a hablar algo bien, algo de provecho, algo de edificación? Venga, no, guárdatelo. No me contamines la mente, no me contamines el corazón. Pero de pronto, personas, hermanos, hermanas, alguien les dice algo y hacen un chisme, hacen una cosa terrible. El Señor nos dice que no nos tenemos que dejar llevar por chismes. Entonces vino a Jeremías la palabra del Señor. Comunícales a todos los deportados que así dice el Señor acerca de Semaías de Nehelán. Puesto que Semaías les ha profetizado sin que yo lo haya enviado y les ha hecho confiar en una mentira, yo el Señor castigaré a Semaías de Nehelán y a su descendencia, porque ha incitado al pueblo a rebelarse contra mí. Ninguno de su familia vivirá para contar el bien que le haré a mi pueblo, afirma el Señor. Entonces, Semaías iba a morir, y no solo él, sino también toda su descendencia. Y ahora tenemos que entender esto. Cuando una persona incita a alguien, fíjate muy bien lo que te digo, cuando una persona incita a alguien a rebelarse en contra de el líder que Dios ha puesto, en realidad se rebela en contra de Dios. Nosotros tenemos que entender que un pastor que es puesto por Dios tiene la autoridad de Dios, y la persona que se rebela en contra de eso, se rebela en contra de Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios a quien pone respalda. Si verdaderamente eres un pastor puesto por Dios, Dios te va a respaldar. Si no, eres enemigo de Dios. Entonces no hay por qué tener ningún temor ante algún tipo de acusación o situación similar. Pues Dios está contigo si verdaderamente Dios te llamó y te puso a su servicio o en el ministerio. Entonces, el día de hoy,
aprendimos un montón de cosas, yo lo sé, pero vamos a ver así bien brevemente, a repasar qué aprendimos el día de hoy. Primeramente que quien deportó a las personas de Jerusalén fue Dios. Quien trajo el castigo fue Dios. Entonces, olvídate de decir que si el enemigo o que nada. Dios. Dios disciplina a sus hijos. Dios disciplina a sus hijos y castiga a sus enemigos. Deja de darle gloria a quien no se la merece. Dios también puede permitir que una situación dure mucho tiempo. El Señor te ha traído a la salvación. El Señor te ha dado la oportunidad de ser cristiano. Pero si tú has cometido cosas terribles, Dios también va a permitir que asumas, y tú debes asumir la responsabilidad o las consecuencias de tu pecado. ¿Pecaste? Yo he pecado, ¿y qué es lo que vengo haciendo? Tengo que ir pagando. Por eso, ¿verdad? Porque toma chocolate y paga lo que debes. Ya te tomaste el chocolate y no lo quieres pagar, págalo. Asume las consecuencias, sé responsable de tus fallas, de tus dificultades. No pienses que el ser cristiano implica que, yo vine al Señor Dios y como antes ofendí, lastimé y etcétera, etcétera, a mi esposa y a mis hijos, yo soy cristiano y hoy todo es varita mágica. No, Señor, no. Hay que asumir las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. También el Señor nos dice, así como le dice a su pueblo, no se dejen engañar. No se dejen engañar por profetas ni por ninguna otra persona que está en medio de ustedes, porque yo no les he enviado. Aprendimos el día de hoy que respecto del séptimo día, respecto del año sabático, respecto del año del jubileo, respecto del diezmo, que si tú no haces lo que Dios manda, entonces le estás robando a Dios y de alguna manera Dios tampoco te va a permitir disfrutar de eso. Entonces, yo te exhorto a que, por favor, le des a Dios lo que es de Dios. También aprendimos el día de hoy que si nosotros verdaderamente buscamos a Dios de todo corazón, lo vamos a encontrar y Él nos va a escuchar. Pero entre tanto, tengamos pecado en nuestro corazón, en nuestra vida, Dios no va a escuchar nuestras súplicas, nuestras peticiones, nuestros ruegos. También aprendimos que dentro de estas personas muchas hacen milagros. En efecto, la Biblia no dice y no niega que muchos de estos falsos maestros hagan milagros. ¿Hay muchos milagros en muchas llamadas iglesias cristianas? Sí. Puede haber 10, 20, 30, 50 veces más que en otras iglesias que tengan sana doctrina, pero eso no implica que como tengan muchos milagros, verdaderamente sean enviados de Dios. Porque el Señor Jesucristo dirá en su momento: yo jamás los conocí, aunque hayan sanado a 20,000 personas y aunque tengan su miércoles de sanación y su jueves de sanidad, y el Señor dirá: nunca los conocí, no los conozco, porque ustedes enseñan únicamente el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad, pero no enseñan a mis hijos que deben sentirse gozosos, dichosos en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, porque yo quiero que ustedes, hijos míos muy amados, sean perfectos, íntegros y que nada les falte. Y eso únicamente se va a conseguir por medio de las dificultades, de las pruebas. Bastantes cosas aprendimos el día de hoy, así que vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Acompáñenme por favor a orar. Bendito seas Dios Padre, Señor Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra. Bendito seas, Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, que nos has salvado de nuestros pecados, muriendo en una cruz. Gracias te damos, Santísimo Espíritu, que estás en nosotros los creyentes, y que tú, Señor Todopoderoso, Dios Espíritu Santo, nos consuelas, nos animas cuando estamos en diversas pruebas, en diversas dificultades. Tú nos aconsejas y nos guías. Te suplicamos, Espíritu Santo, Señor nuestro, que tengas misericordia de nosotros, porque en muchas ocasiones tapamos nuestros oídos a tu consejo, porque no escuchamos el consejo que viene de ti, Espíritu Santo. Por favor, perdónanos, Dios nuestro, Dios verdadero, Dios en tres personas, porque hemos desatendido tus llamados, porque muchas veces hemos huido de tu disciplina, Señor. Te suplicamos perdón porque muchas veces no nos hemos hecho responsables de asumir la consecuencia de nuestros pecados. Perdón, Dios. Y ahora te suplicamos, por favor, de todo corazón, que nos perdones y nos guíes. Y también te queremos suplicar por todas estas personas, algunos hermanos y algunos aún no creyentes, para que su corazón sea transformado y que todos ellos verdaderamente te busquen de todo corazón y te encuentren, que reconozcan su pecado y que lo hagan a un lado para que no tengan sus oraciones estorbo delante de ti, Señor. Te suplicamos todo esto, amado Padre. Amén. Muy bien, vamos a continuar alabando a nuestro